¿Quieres saber cómo reconocer si alguien tiene envidia? ¿Quieres conocer las señales que te indican que una persona es envidiosa? Bueno, pues quédate aquí porque te voy a indicar las señales que nos indican que una persona pues te tiene envidia o incluso que tú mismo tienes envidia. O sea, que este es un tema muy importante y también os voy a decir por qué. Porque la envidia es, digamos, una manera que nos dice también el universo de que tenemos que proteger nuestro valor, de que tenemos que reconectar con nuestra esencia, con nuestro valor, porque muchas veces lo que pasa es que no estamos, por decirlo así, con gente que pueda reconocer nuestra valía. Bueno, estoy hablando, vamos, supuestamente de que alguien te tenga envidia a ti, ¿no? Pero también puede ser que a veces se tenga a los otros, porque de hecho la envidia es un sentimiento universal que más o menos nadie se libra de ello, o sea, o tenerla o de que otros nos la hayan tenido, ¿no? Pero como se dice también un tema en este tema, es que la envidia viene a ser en realidad un homenaje de la gente mediocre que brinda al talento, ¿no? Y también se dice realmente que la envidia es realmente la admiración más sincera. O sea que en realidad no deja de ser un piropo o un halago porque es sincero. O sea, es tanto talento que ve en el otro que les produce esa sensación, ese malestar. En realidad, ¿de dónde viene? Bueno, pues la envidia es, aparte de ser uno de los pecados capitales, como se dice, es realmente viene, es puro, es el puro ego, es un mecanismo del ego y que lo que viene a ser, pues no es otra cosa que viene de la comparación, ¿no? Es cuando tú no estás satisfecho, cuando estamos proyectando pues nuestras inseguridades, malestares, cuando no estás bien en tu piel, pues ¿qué se hace? Se proyecta en el otro, comparamos en el otro. ¿Por qué? Porque no nos sentimos uno con nosotros mismos, no nos sentimos bien, nos sentimos que estamos en un estado de carencia, ¿no? No hemos conectado con el amor incondicional. Por eso es tan importante sobre todo en esta época de las redes sociales, pues estar conectado con el amor propio a uno mismo, porque si no, siempre vas a ver a alguien más guapo, más inteligente, con más seguidores, etcétera, y eso puede hacer que te haga sentirte mal, ¿no? Pero en el fondo lo que viene a ser es un espejo de nuestra falta de seguridad, nuestro, digamos, desconexión con nuestra esencia, y por eso es tan importante trabajar la autoestima, porque cuando una persona tiene buena autoestima, le es mucho más difícil caer en la envidia, ¿no? Aunque sí entiendo que se pueda sentir, otra cosa es, digamos, ya ejercer, digamos, la toxicidad de la envidia, ¿no? Y la envidia, pues es un sentimiento, vamos a decirlo, negativo, que viene de la comparación con el otro. Viene de esa falta, de esa carencia en uno mismo, que hace que sientas que tienes que ser más que el otro, tienes que compararte con el otro, tienes que estar en competición con el otro, pero lo que viene a decir la envidia realmente es inseguridad y una muy baja autoestima. Yo también pienso que aquí hay que aplicar una regla que es la regla de la inteligencia emocional, que viene a ser un poco esto de, como deciros yo, pues acepto lo que puedo cambiar y también lo que no puedo cambiar, ¿no? Entonces, si por ejemplo vas a tener envidia, esto es un criterio muy importante, porque si vas a tener envidia porque alguien
tenga algo diferente a ti que no es posible alcanzar, vamos a decirlo, o que sea muy difícil, por ejemplo, que tengas envidia de que alguien sea más alto, ¿no? O cosas que no son realistas, ¿no? Pues es ahí, digamos, donde está la diferencia. Cuando tú aceptas la realidad, lo que es como es, te aceptas, pues no tiene sentido la envidia, porque es realmente perder el tiempo. Lo que sí, la envidia puede ser, que lo voy a decir, puede también existir un tipo de envidia benigna, ¿no? Entonces, la envidia en principio es un sentimiento tóxico que viene del ego y de la comparación, pero que no viene a ser ni más ni menos que un mecanismo de compensación por la carencia de autoestima y amor propio a uno mismo. Entonces, no es más que eso. Lo que pasa es que se manifiesta en diferentes maneras, ¿no? Bueno, os voy a dar diferentes maneras, diferentes tipos, y ya os digo que estos, digamos, son como diferentes señales porque es como se manifiesta, ¿no? Pero lo más importante es entender que viene de una carencia, de una frustración, de un sentimiento de no autosuficiencia y entonces se lleva a cabo este mecanismo compensatorio, ¿no? A través de la proyección. Bueno, pues hay una primera envidia que se llama la envidia maligna y es la tóxica, que si bien, como ya os he dicho antes, es cierto que el sentimiento de envidia, porque casi de forma eh, mecánica nos comparamos los unos a los otros, ¿no? Estamos a ver quién es más, quién es menos. Eso es casi, pues decirlo, como un reflejo casi, pero la maligna es aquella que no solamente se queda en ese sentimiento inicial, sino que va más allá, que lleva, digamos, a ejercer y actuar de forma negativa en la proyección hacia el otro. O sea, va a, digamos, a hacer una acción, va a dirigir su energía hacia el otro. Y también os digo, es muy negativo porque imaginaros, ya lo sabemos por lo cuántico, ¿no? Donde pones la energía, o sea, donde pones la atención, pones la energía, ¿no? Entonces, si tú, por eso digo que no es muy inteligente, porque si tú pones la energía en machacar al otro, en la envidia maligna, pues estás poniendo un foco de atención en algo que realmente no te revierte mucho, simplemente porque no es constructivo, es destructivo. Entonces está esta envidia maligna que puede llevar a la acción bueno, pues de actos negativos hacia la persona que se envidia y que supone desde luego un gasto energético tremendo, o sea, tremendo. Yo os digo que incluso yo diría que la envidia, al final, el que peor lo pasa es el que envidia, ¿no? Aunque incluso cuando haya conseguido hacer daño, o sea, eso es puro karma, puro karma. Ya os digo, y además es que eso provoca el resentimiento a nivel energético, bueno, pues tiene efectos negativos y eso incluso puede afectarnos a nivel emocional y físico, o sea, imaginaros. Entonces, todo lo que sea poner el enfoque en lo negativo, cortar, o sea, cuando os deis cuenta de que hay, digamos, un inicio de envidia hacia otra persona, lo mejor es aceptarlo y fluir, ¿no? Y decir, bueno, pues cada uno que sea como es, yo soy como soy y punto. Eso es verdaderamente lo mejor. ¿Por qué? Porque lo demás es gastar energía, energía negativa además. Luego está la envidia, vamos a decirlo así, benigna, ¿no? Que es aquella que, que aunque la reconoces, eres consciente de verlo, eres consciente de la envidia o de que otra persona pues tiene eso que a ti te gustaría tener, pero en vez de, digamos, intentar destruir a otra persona o, digamos, actuar de forma negativa hacia el otro, a lo que tú consideras el otro, que en realidad es tu espejo, en vez de eso, te vale como fuerza de inspiración para mejorar tú. Es lo que se dice la envidia buena, la envidia benigna, positiva, ¿no? Eh,
Pues es eso, alguien pues te dices, bueno, reconoces que te gustaría eso, pero eso lo que hace es que te activa los disparadores para tú, digamos, em, empoderarte positivamente e incluso inspirarte todavía más, ¿no? No hay cosa más inspiradora, por cierto, que la envidia benigna, ¿no? Es auténtica inspiración, ¿no? Pero es eso, cuando sabes que es una fuente de inspiración y no digamos, un motivo para atacar al otro. Dentro de la envidia también hay otra que se llama, bueno, viene a ser en realidad dentro de lo que se llama la envidia maligna, que es cuando realmente es una respuesta tóxica y no eres realmente consciente de tu envidia y lo proyectas todo en el otro, ¿no? Pues está la reductora, que sería cuando, pues lo típico, pues que intentas o se intenta reducir los éxitos de la otra persona. Pues puede ser a nivel de críticas, a nivel de, pues rebajar pues el valor de lo que haga, y esto muchas veces puede ser incluso instintivo, o sea que si te das cuenta que aplicas a veces malos comentarios de forma reductora, ¿no? O sea, de forma reductiva hacia otro, pues déjalo, o sea, que cada uno sea como sea, que triunfen, alégrate por los demás, porque además cuando te disgusta la alegría de los demás, eso es muy negativo, eso realmente revierte sobre ti y contrariamente a lo que tú crees, a lo que se pueda pensar a la persona envidiosa, eso realmente tiene un efecto totalmente negativo y nefasto, ¿no? O sea, lo mejor es alegrarse del bien ajeno, ¿no? Si eres capaz, pues bueno, pues genial. Entonces, te vas a dar cuenta de la envidia, pues por ejemplo, cuando se intenta reducir el valor de otra persona, en sus acciones, en su físico, etcétera. Puede ser algo como muy instintivo, muchos lo hacemos o se hace, pero date cuenta de ello. Bueno, otro tipo de envidia maligna, pues es la que, por ejemplo, se podría llamar la narcisista, ¿no? Pues que intenta que apropiarse todo lo del otro. O sea, ¿qué quiero decir? Pues, por ejemplo, si el mérito del otro, o sea, de la persona envidiada, no se le reconoce e incluso se le quiere apropiar, ¿no? O sea, eso también suele ser muy común cuando no solamente quieres reducir al otro, sino que encima, pues que aceptas los éxitos de los demás como tuyos y nunca reconoces el ajeno, sino que lo reconoces como tuyo propio, bueno, estoy al caso en el o que tú te das cuenta que la otra persona lo hace, entonces te das cuenta que esa persona realmente tiene envidia, ¿no? Otra forma de tener, os digo también que apuntéis siempre con bolígrafo porque es muy bueno. Otra forma también de envidia, otro tipo, es también pues la del estatus, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Pues estatus de que, pues no sé, puede ser de cualquier cosa, estatus de clase, social, de nacionalidad, de lo que sea, incluso entre países, es algo muy común y ya simplemente porque sea de un país te cae mal, bueno, pues imaginaros, pues eso es en el fondo envidia, aunque puede haber razones, porque digas, bueno, pues tenemos la conciencia colectiva del pasado, la historia, pero es que al final, si no, lo que se convierte es en una cadena, estás continuando ese victimismo, ¿no? Entonces, cuando eso es muy, muy común, ¿no? Pues estatus a nivel, pues puede ser social, ya os he dicho, a nivel de clase, lo que se considera clase, de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, eso, cuando no tiene mayor base, eso también se llama envidia. Otro tipo de, aunque tú te lo justifiques, ¿eh? Porque el ego, ya os digo, la envidia es puro ego. O sea, es el ego, pues digamos, con E mayúscula, ¿no? Luego hay otro tipo de, bueno, que en realidad esto es lo mismo, esto digamos son señales dentro de la envidia, pero esto estamos hablando ahora más que nada en la envidia maligna, ¿no? Otro es la envidia basada bueno, en el miedo, por ejemplo,
miedo a que te quiten tu trabajo, entonces estás siempre como a la defensiva, ¿no? Pues eso, siempre como guardando lo tuyo por miedo a que la otra persona te vaya a arrebatar algo. Bueno, pues ese miedo exacerbado, exagerado, en realidad es otro tipo de envidia. Que vale, tú me dirás, vale, es que tengo que proteger mi trabajo, es que tengo que... Sí, pero no deja de ser muy neurótico, muy, o sea, muy tóxico, ¿no? Entonces no estás fluyendo, estás ya anticipando algo y de alguna manera, cuando tú lo anticipas, lo estás creando, recuerda, ¿eh? Cuando tú estás anticipando algo, también lo estás creando en tu mente. Y de tu mente, ya sabéis que es el mundo mental, pasa al físico, ¿no? Luego hay también otro efecto de la envidia, pues podría ser la envidia parasitaria, ¿no? Pues es la manipuladora, pues es de que, bueno, como el otro es el bonito, el no sé qué, el triunfador, el que le va bien todo, pues sale yo a ser un parásito. O estoy hablando, o el otro es un parásito de ti, ¿no? Y ahí vas a ver, pues eso, la manipulación, siempre, intentar manipular. Eso también tiene un nombre y se llama envidia. Y que no deja de ser una relación tóxica. En realidad las relaciones tóxicas tienen muchísimo que ver con la envidia. Porque, porque si una persona se siente bien, si una persona realmente es feliz, ¿por qué vas a compararte con los demás? Luego también otro efecto de la envidia, otra señal, por decirlo así, es pues depresiva. Pues es que cuando yo lo he visto también, personas simplemente porque ven que otra persona tiene lo que ellos quieren o les gustaría, pues ya simplemente se ponen mal, se sienten mal, se deprimen, simplemente por el hecho de que otra, o sea, bueno, pues eso también es otra manera de tener envidia. Lo que pasa que en ese caso, incluso, no voy a decir peor, pero incluso, como veis, está afectando al propio, al que envidia, ¿no? O sea, es muy, muy negativo porque cuando ves que a lo mejor tu vecino gana más dinero, le va mejor, o a la otra persona, tu amigo, tu amiga, y eso en vez de alegrarte te produce negatividad, te produce depresión, malestar, eso tiene una palabra, envidia. O sea, que míralo, estate alerta si te pasa a ti o si ves que le pasa a otro. Hay que tener mucho cuidado con la envidia porque verdaderamente si no te cuidas, pues lo que haces es que estás dejando entrar en tu ámbito energético y puede ser incluso que te haga mucho daño, ¿no? O puedes hacer mucho daño también. Luego, también, ya para terminar, la envidia se da mucho también en el ámbito personal y familiar, incluso a veces entre la pareja. De hecho, hay parejas que no funcionan porque hay envidia entre ellos, ¿m? Envidia entre las amistades, pero entre la familia, bueno, ya mejor ni hablar, porque es que que si las herencias, que si envidia, y también, por supuesto, en el ámbito laboral, ¿no? Cuando en vez de fluir, pues estamos ahí comparándonos eh, digamos poniendo el enfoque donde algo que es negativo y que al final nos va a revertir negativamente también a nosotros. Entonces, tened muchísimo cuidado. Esto es un tema mucho más importante de lo que creáis porque tiene mucho que ver con el amor propio, el amor a uno mismo, la conexión con la esencia. Si realmente, por eso digo yo, si uno no tiene esta chispa de espiritualidad, de conexión con uno mismo, es muy difícil, ¿no? Porque si vives en un plano puramente físico, pues claro, evidentemente, pues no vas más allá, ¿no? Entonces, importante tener esta conexión con uno mismo, ese amor propio, pero sin compararte, con amor propio incondicional a uno mismo. Es la única realmente manera de curarse y realmente fluir. Es la única manera realmente de sentirse bien. Pero como ya os digo, la envidia viene a ser también un síntoma y un espejo de que de alguna manera tú no estás sabiendo poner límites o no estás, digamos, en tu ámbito energético adecuado. Porque cuando uno está en su ámbito energético, digamos, a iguales, ya sabéis que
se atraen los iguales, pues cuando no estamos a ese nivel, pues quiere decir que hay una desnivelación y de alguna manera se produce eso. Si realmente, yo lo he visto muchas veces por ser bueno o buena, pues a veces ayudas y realmente esa persona en vez de agradecértelo, te coge, digamos, lo que se dice en España, te coge un dedo, o sea, le das un dedo para que te coja el brazo entero, ¿no? Entonces, mucho cuidado de estar, digamos, de cuidarte tú en el ámbito emocional, energético y físico para poder fluir en tu ámbito, en esferas que digamos que te apoyen, digamos, aunque también os digo que la envidia es una enseñanza de vida, ¿no? Para que tú te niveles, te pongas a tu nivel y sepas también poner límites, ¿no? Poner límites y bueno, pues vivir en el equilibrio, que es de lo que se trata. Muy bien, ¿por qué es eso? Porque al final, esto también me gustaría decirlo, si esto tiene conexión también con esto que decía Jesucristo de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no te amas a ti mismo, si tú no tienes el amor que te tienes que tener, pues por similitud, por la ley de la atracción, pues no vas a atraer lo mismo, ¿no? Entonces, primero ama al otro, pero primero tienes que amarte a ti mismo para atraer a la gente que te ame a ti también, ¿no? Entonces, la envidia también es un síntoma, como os decía, una característica de alguien o de que no estás en tu sitio adecuado, en el lugar adecuado, en tu nivel adecuado, o pues que de alguna manera no sabes poner límites y has dejado a otras personas pues sobrepasar los límites de tu, digamos, integridad, ¿no? De tu amor propio. O sea, lo más importante, amor, el amor, todo es amor, el amor a uno mismo y sobre todo el amor incondicional con uno mismo, sea lo que sea, y eso sí, suelta y confía. Y si os ha gustado, un like y bueno, pues nada, que me encantaría que lo compartierais porque creo que es importantísimo amarse a uno mismo, porque es realmente la única manera de cuidarse de las malas, tóxicas energías, por decirlo de alguna manera, un poco metafóricamente. Bueno, pues nada, y ahora sí, nos vemos, pues nada, hasta pronto y nos vemos muy prontito. Hasta luego, chao.